¿Cuál es la mejor PC para aprender a programar? Y mira, si la verdad estás comenzando a programar y te estás preguntando esto, lo ideal es programar con la computadora que tengas, ya sea una PC de escritorio o una notebook. Si tiene poca RAM, no importa. El que tengas está bien para comenzar. Ahora, si quieres comprar algo mejor y estar bien preparado, bueno, en este video vamos a analizar cuáles son las mejores opciones. Un pequeño inciso, les quiero mostrar con qué portátiles estoy trabajando actualmente, que la verdad es bastante particular. Primero, para proyectos personales estoy utilizando una HP Pavilion con Intel Core i7, 8 GB de RAM y un disco SSD de 512. Utilizo Windows 10 porque es a lo que más estoy acostumbrado y bueno, me manejo con eso. Pero además estoy utilizando mucho una Raspberry Pi 3, que estoy haciendo un proyecto para esto y se me hace fácil programar directamente dentro de la Raspberry Pi 3. Pero después, para mi trabajo oficial, me enviaron una Dell, la cual tiene Windows 10, pero sin embargo, por todo esto de la pandemia, me conecto a la PC que está en la oficina del trabajo, que ahí sí tengo que programar en Linux. Esto solamente lo utilizo para conectarme remotamente a esa PC. Sin embargo, ahora estamos en una transición y me enviaron una Mac Pro, aquí la tenemos, y nos estamos pasando, bueno, a MacOS. Entonces, ¿en qué sistema operativo programo? Bueno, en Windows, en Linux y en Mac. Es el rubro, al final terminas pasando por todos lados. Si quieres que te recomiende un portátil para programar sin que analicemos las especificaciones técnicas de cada cosa y cuál es el que mejor se adapta para ti, y quieres que te diga uno ya mismo como para que te quedes con eso, bueno, yo te recomendaría la Lenovo IdeaPad 3. Es un portátil de 15 pulgadas, Full HD, tiene 8 GB de RAM, es i5 de procesador Intel y tiene 512 GB de tarjeta SSD. Bueno, esta de la tarjeta SSD es muy importante ya que con esta tecnología el disco duro es muchísimo más rápido y además, bueno, viene con Windows 10. Y la verdad que está muy bien como para aprender a programar y usarla en el día a día. Está muy pero muy bien esta notebook. Bueno, te dejo el link en la descripción por si quieres revisar bien esta portátil que estoy recomendando. Y si no, ahora vamos a ver bien a nivel técnico comparando cada aspecto de un portátil o de un ordenador para ver cuál es el que mejor nos conviene a nosotros para programar. Ya sea que seamos desarrollador web, programador de aplicaciones mobile o desarrollador de videojuegos. Los desarrolladores de software necesitan una buena plataforma para programar. Un PC para programadores debería tener una serie de características para que la productividad aumente, teniendo en cuenta que crear un programa básicamente es escribir código fuente y que pasarás largas horas frente a la pantalla, además de las demandas de recursos de hardware a la hora de compilar un programa. Te puedes ir haciendo una idea de lo que vas a necesitar. Además, el sistema operativo es también otro punto importante, ya que las aplicaciones que tienes que desarrollar pueden ser para diferentes tipos de arquitecturas o sistemas operativos. Así que en este video decidí tomar en cuenta los tres sistemas operativos más importantes, que son Linux, Windows y MacOS. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para elegir el mejor PC para programar? Bueno, para que te sientas cómodo con tu equipo de desarrollo y puedas programar sin problemas, estas son las claves para elegir el mejor equipo. Primero, el tamaño de la pantalla. Vas a pasar una gran cantidad de tiempo mirando una pantalla mientras escribes código, además de buscar posibles errores de sintaxis o tipeo en tu IDE o editor de texto donde sueles escribir el código. Por eso, contar con una pantalla de gran tamaño y con una buena resolución no solo resulta más cómodo, sino que tu vista te lo agradecerá. Además, si tenés varias ventanas abiertas en la pantalla a la vez, puede ser beneficioso que no sea una superficie de trabajo y además te vas a manejar más tranquilo con la consola por un lado, con el IDE por otro y vas a estar mucho más cómodo. En caso de ser una PC de sobremesa, lo mejor es que tengas una pantalla de al menos 23 pulgadas y Full HD. Si optas por una pantalla de mayor tamaño y con una resolución superior, bueno, estaría buenísimo que sea 4K o mejor, pero lo mínimo siempre es 23 pulgadas. Si te decantás por un equipo portátil para programar, en ese caso la opción del tamaño están mucho más limitadas,
pero no recomiendo los equipos de 13 pulgadas. Es preferible que tengas al menos uno de 14 pulgadas como mínimo. Parece muy cool tener un notebook pequeño, pero la verdad es que a la hora de trabajar no te queda nada de espacio y sí es muchísimo más portátil. Ni tampoco irse para el otro extremo. Si tienes un portátil que tiene una pantalla demasiado grande, al final deja de ser portátil. No lo puedes utilizar para viajar ni nada por el estilo. Yo particularmente prefiero los de 14 pulgadas, pero bueno, los de 15 también están muy bien. En segundo lugar tenemos el procesador. Para ejecutar cualquier entorno IDE o editor de texto en el que escribir código, incluso un procesador antiguo nos va a funcionar bien. No son software demasiado exigentes. El problema viene cuando pretendemos compilar el código fuente y generar el binario. En ese caso, la capacidad de procesamiento va a determinar si va a tardar algunos segundos o inclusive muchos minutos y media hora quizás. Yo siempre recuerdo en un proyecto de Java que tardaba aproximadamente 15 minutos en compilar el proyecto. Y uno cuando está programando está todo el tiempo compilando. Puede estar en un día compilar tranquilamente 200 o 300 veces sin ningún problema. Y si a eso lo multiplicas por 15 minutos, es imposible trabajar. Lo que sí recuerdo que al pasarme a Linux, estaba utilizando Windows en este proyecto y me tardaba ese tiempo, pero al pasarme a Linux, el tiempo de compilación bajó pero enormemente. Pasó a ser más o menos de 3 minutos, una cosa así. Bueno, ¿qué microprocesador elegir? Así resumidamente te recomiendo alguno de AMD o Intel, preferiblemente por ejemplo de Intel un i5 mínimamente, que sea superior a la octava generación, y de AMD, bueno, puedes elegir por ejemplo AMD Ryzen de la versión 7. En tercer lugar tenemos la memoria RAM. Lo que sucede en la programación de la memoria RAM es que parece que no se va a utilizar mucho, pero conforme vas agregando herramientas y cosas que vas usando, y se va aumentando y va creciendo. Entonces, por ejemplo, puede ser que trabajando normalmente estés, por ejemplo, con Android Studio, tiene su peso, está probando con Chrome, quizás tiene levantada una PC virtual, quizás tiene levantada también alguna instancia de Docker, la base de datos, y todo esto va subiendo y cada vez va aumentando más el tamaño de la memoria RAM. Así que recomiendo mínimamente o un aproximado 8 GB de RAM, y en el caso de que seas un desarrollador de videojuegos, bueno, ahí ya te puedes ir más por los 16 GB o bueno, quizás preferentemente 32 GB, ya que los videojuegos gastan muchísimo más. En cuarto lugar tenemos la GPU. La GPU puede parecer que no importa prácticamente nada para programar, y es cierto en la mayoría de los casos, pero si quieres desarrollar videojuegos y tienes que trabajar con diseño gráfico y graphic engines, la tarjeta gráfica se vuelve algo más crítica. Por eso, en el caso de que quieras desarrollar y probar videojuegos, deberías montar una tarjeta gráfica para el gaming. Por otro lado está la autonomía. Si vas a elegir una portátil, este apartado parece que no importa mucho porque uno siempre está en un lugar trabajando, que tiene acceso a la electricidad, pero la verdad que está bueno pensar en elegir un portátil que tenga entre 3 y 4 horas de autonomía por lo menos, ya que por ejemplo si tienes que hacer un viaje en avión, y bueno, normalmente uno se aburre mucho en los viajes de avión, puedes ir tranquilamente programando y se te pasa volando. Hablemos de los sistemas operativos para programar. ¿Cuál es el mejor? ¿Windows, Linux o MacOS? Yo la verdad trabajé durante mucho tiempo con todos. Tuve como 2 o 3 años trabajando con Linux, también 3 años con Mac y como 6 años con Windows. Y del que nunca vas a poder escapar es el de Linux. Ya sea que programes en Mac o Windows, en algún momento vas a terminar utilizando Linux. Ya sea que te tengas que conectar al servidor y modificar algo, siempre están en Linux. Ahora, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Linux es más rápida la compilación en Java que en Windows. La parte de comandos en Linux es bastante buena.
Lo que sí a veces se vuelve complicado el tema de los permisos de usuarios, que en Windows es muchísimo más fácil, también en Mac es mucho más fácil. Sin embargo, en Windows actualmente también está muy bien, ya que permite utilizar Docker, también permite ahora ejecutar comandos Linux. Ya en la última versión, desde Windows 10, se puede ejecutar prácticamente todos los comandos de Linux. Es como que tiene un Linux interno Windows que se puede instalar y funciona bastante bien. Así que si me dicen cuál sistema operativo utilizar, y la verdad con el que se sientan más cómodos. Ahora, sí sucede que si vas a programar aplicaciones para mobile y quieres desarrollar, por ejemplo, aplicaciones para iPhone, lo que más te convenga quizás sea tener una Mac, ya que va a ser más simple la compilación de la aplicación para iPhone. Bueno, en realidad, supuestamente se necesita sí o sí una Mac para crear aplicaciones para iPhone. Pero, sin embargo, si no tienes una Mac porque te cuesta mucho dinero y quieres hacer aplicaciones para Android y para iPhone a través de Windows o de Linux, podrías levantar una PC virtual con una especie de Hackintosh que se le llama, y dentro de ahí compilar exclusivamente para Mac. Pero bueno, es muy complicado, y si quieres desarrollarte exclusivamente para programador de aplicaciones mobile, quizás en ese sentido lo mejor sea una Mac para poder cubrir tranquilamente lo que es iOS y Android. Bueno, por último les voy a dar unos pequeños tips por si quieren aprender a programar con su celular o tablet, ya si no disponen de dinero como para comprar una portátil. En primer lugar, pueden utilizar la aplicación AIDE, que vendría a ser como Android IDE, que básicamente es una aplicación para Android que pueden usar tanto como en celular o en tablet, y pueden programar aplicaciones para celular. En vez de utilizar Android Studio, lo podrían utilizar directamente desde su celular. Esta app, por un lado, hace de tutor para enseñarte a programar y diseñar y escribir código mediante lecciones prácticas paso a paso. Y después tiene su propio editor de código con verificador de errores, navegador de código y bueno, su propia herramienta para controlar todos los errores que suceden en Java. Por otro lado, si eres más fan de iOS, tenemos JS-Eiro, disponible para iPhone y iPad. JS-Eiro es un IDE para JavaScript con el que podrás desarrollar aplicaciones tanto para JavaScript como escribir código en HTML y CSS sin salir de la aplicación. Para que todo vaya bien, JS-Eiro permite ver los errores de código en tiempo real, resalta la sintaxis en colores, permite ver una vista previa para hacer pruebas y su propio teclado facilita la introducción de caracteres especiales. También tenemos la aplicación Instant Coder. Si necesitas una app para programar código desde tu iPhone o iPad, Instant Coder te permitirá hacerlo de diferentes lenguajes: CSS, JavaScript, HTML, Swift, Objective-C, C++, Java y Python. Bueno, y también otros lenguajes. La verdad que es súper completo. Y para trabajar en condiciones, podrás gestionar los archivos y carpetas cómodamente, guardar los cambios automáticamente, ver una vista previa de las aplicaciones web y comprimir y descomprimir carpetas. ¿Qué más? Subir archivos HTTP, clonar datos y también trabajar con Git y GitHub. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido mucho. Denle like, comenten y también compártanlo. Y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Adiós.